En esta tarde noche, yo vengo con una palabra de parte de Dios, pero fue una palabra que me inspiró mi apóstol. Así que en esta noche vengo enviado de parte del apóstol para hablar una palabra. Estábamos en mi casa hace unos días y estábamos hablando del libro. Yo le estaba hablando del libro y acababa de sembrárselo. El libro mío se lo sembré el apóstol Carlos. Y estábamos hablando allí en el comedor de casa cuando vino y hablábamos del segundo libro que tenemos ahí para empezar a hacer, para empezar a escribir. Y él me miró y me dijo: hijo, me dice, está muy bueno lo que vas a hacer en el tema que vas a comenzar en el segundo libro. Me dice, pero hay que enseñar a la iglesia estas cosas. Así que, decirle que tenés al lado, tenés que prestar atención, porque esta palabra es para nosotros hoy. Claro. En esta tarde-noche, vamos a ver una arista de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Decirle que tenés al lado, vamos a hablarlo de Jesús. Porque el estudiar de Jesús esta noche nos va a enseñar algunas cosas que nunca hemos visto. Les quiero contar algo. Cuando el apóstol Carlos me animó a poder hablar estas cosas, yo no lo había visto nunca de esta manera. Y el apóstol Carlos me dijo: no solo que quiero que lo enseñes a la iglesia, sino que me dijo: sería muy bueno que esto lo agregues en el libro, que esto se tiene que saber. Entonces, me gustaría que usted vaya ahí conmigo rápidamente al libro de Marcos, o San Marcos 1:11. Marcos 1:11. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Marcos 1:11. ¿Lo tiene? Ya lo tiene, me imagino. Amén. Gloria a Dios, hay uno que lo tiene, entonces lo puedo leer. Marcos 1:11. ¿Lo tiene ahí? Dice la Biblia, voy a leer desde el 10 primero. Dice: y luego, cuando subía del agua, entre paréntesis Jesús, vio abrirse los cielos y al Espíritu, que es el Espíritu Santo, que descendía como paloma sobre él. Y este es el versículo. Y dice el versículo 11: y vino una voz de los cielos que decía, ¿quieren que lo leamos todos juntos? ¿Qué dijo la voz? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo le dijo la voz? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿De quién era la voz que se escuchó del cielo? De Dios el Padre. ¿Y a quién se lo estaba refiriendo? Al Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que se abren los cielos y se escucha una voz que dice: ¿cómo dice la Biblia? No dijo: todos ustedes son mis hijos amados. ¿Cómo dijo la voz? Este es mi Hijo amado. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Yo siempre enseño cuando doy las clases de bautismo que este es el único momento de toda la historia de la humanidad, es el único momento en toda la historia de la humanidad que en este cuadro de la Biblia se puede ver a Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo en un mismo lugar. Usted me puede decir: no se lo ve al Padre, no, pero ¿qué pasa con el Padre? Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Se escucha la voz, está Jesús ahí personalmente y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Usted está todavía conmigo? Entonces yo lo que me anoté acá, en este pasaje podemos ver cómo el Padre, como Dios el Padre, afirma a Jesús y confirma públicamente que Él es su Hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Él lo dijo: todos ustedes son mis hijos y Él también. Dijo en ese momento: este es mi Hijo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, yo lo que me noté acá es que el Padre afirmó a su Hijo y confirmó públicamente el amor que le tenía. Entonces también anoté que se hizo evidente en todo el mundo, porque todo el mundo lo vio, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma.
Ahora, yo también anotaba en este punto, y no quiero predicar sobre eso, no es lo que el Señor me mandó. Me impacta siempre cómo Jesús fue a bautizarse con su primo, Juan el Bautista. De cómo él, por decirlo de una manera, me noté yo acá entre comillas, cómo él se rebajó para que su primo lo bautice. Pero después entiendo, y después al aprender la palabra sé, que Jesús esto para cumplir con la Escritura. Y Jesús hizo esto para también bendecir y honrar la autoridad espiritual que en ese momento era Juan el Bautista. Ahora yo vi también en ese cuadro que está Jesús está ahí en el agua del bautismo, el Padre está, se oye la voz y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Yo lo que veo ahí también es cómo la bendición de Dios y el favor de Dios se ve en esa escena en la vida de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces yo me anoté, porque esto lo llevo también a la realidad nuestra, y también vemos cómo muchas veces la gente ve la bendición en nuestra vida y cómo esa bendición de Dios nos afecta para bien. ¿Cuántos pueden levantar su manito conmigo y decir, la bendición de Dios me afectó para bien? La bendición de Dios me afectó para bien. ¿A cuántos Dios los bendijo y los ha prosperado? Pueden levantar su mano. ¿A cuántos Dios los ha bendecido, les dio paz, derramó cosas en ustedes que antes no tenían? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Ahora, la gente común ve en nosotros la bendición de Dios. En muchos de nosotros ven los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Decía la hermana María hoy, decía, Dios hizo cosas en mi vida y ya no voy a hacer la misma. ¿No? Así fue. Entonces podemos ver cómo Dios viene haciendo cambios en nosotros. Así como lo hizo con Jesús, así también lo hace con nosotros. Así como el Padre prosperó y bendijo a su Hijo en la tierra, así también pasa con nosotros. Dios nos bendice, Dios nos empieza a prosperar, entonces ahí queremos servirle y hacer su voluntad, y entre comillas, porque muchas veces cuando vemos su bendición, cuando vemos que todo va bien, queremos hacer la voluntad del Padre. Alguien que me ayude y vaya conmigo a Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús dijo, no busco, como dice ahí, mi voluntad. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Cómo dijo? Yo no busco mi voluntad, sino ¿qué cosa? sino La voluntad del que me envió, o sea, la del Padre. Repítalo conmigo, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero ¿quién lo dice acá? Jesús. Y nosotros dijimos en esta noche que íbamos a estudiar a quién, a Jesús. Entonces yo me anoté, acá está dicho por Jesús que Él vino a hacer la voluntad del Padre, enseñó de la voluntad del Padre, predicó y lo vivió. Ahora, yo también llevo a mi realidad y a nuestra realidad. ¿Cuántos pueden decir conmigo, levantar su manito y decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios? Ahora, miralo al que te lo dijo recién, miralo y decirle, ¿en serio querés hacer la voluntad de Dios? Así, miralo medio malo y decirle, ¿en serio querés hacer la voluntad de Dios? Muchas veces lo decimos de una manera lírica, queremos hacer la voluntad de Dios. Levante su manito conmigo y diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo la vas a hacer? Yo no sé si queremos hacer la voluntad de Dios. Diría Chavo, a mí me late que muchos de nosotros queremos hacer la voluntad nuestra con la ayudita de Dios y que no me haga faltar nada. Entonces yo hago mi plan, lo hago en el tiempo que yo quiero, en la forma que quiero,
y le pido a Dios que me bendiga mi plan. Pero decirle al que tiene al lado, eso no es voluntad de Dios. Entonces yo tengo una ilustración. Es como que si, ¿cuántos ven acá una caja? Imagínense que esto es un regalo. ¿Está bien? Que esto es un paquete, yo lo denominé un paquete, un regalo. Quédese tranquilo que no le voy a regalar nada a nadie y no se enoje porque no le voy a regalar nada. Imagínense que esto es un regalo o es un paquete. Imagínense que acá está su vida y mi vida. Y nosotros vamos con nuestra voluntad al Padre, a Dios, y le decimos, Señor, bendíceme. Amén. ¿Cómo se llama eso? ¿Quieren que le ponga un título? Pedido de bendición del paquete. Eso no es voluntad de Dios. Decirle a que está al lado, me parece que te están pegando a vos. Decirle. Entonces, que nosotros vayamos con el paquete a Dios, que le pidamos su bendición, no significa voluntad de Dios. Decirle que tener al lado, me duele a mí por vos, decirle. Yo conozco gente así, gente que yo les llamo bendecidores de paquetes, porque quieren que Dios le bendiga el paquete. Su voluntad, su vida es este paquete, y le dice, Señor, bendice mi paquete. ¿Le quiero decir la verdad? ¿Le gustaría que yo le diga la verdad? Dios no bendice paquetes. Decirle que tiene al lado, Dios no bendice paquetes. Nosotros, para nosotros, nuestra vida es como si fuera, entiéndame, nuestra vida es como si fuera este paquete. Y vamos con nuestra vida, con todo lo que nosotros queremos a Dios, con lo que nosotros deseamos a Dios, y le pedimos a Dios que Dios lo bendiga. Pero esta, hermano querido, hermana querida, es mi voluntad. Este es mi deseo. Esto es lo que yo quiero. Y le pido a Dios que me lo bendiga. Yo le hago la misma pregunta. ¿Esto es voluntad de Dios? El problema es que la bendición del paquete no significa compromiso, no significa obediencia, no significa honra, no significa sujeción a Dios, no significa transformación. Sino que el paquete significa, yo quiero que me bendiga mi paquete. Ahora decía que tenía al lado, esto recién empieza. La bendición del paquete no tiene nada que ver con la vida cristiana. Decía que tenía al lado, la bendición del paquete no tiene nada que ver con nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos engañar a Dios. Entonces a Dios no le podemos presentar el paquete para que Dios me lo bendiga. Pastora, sacando los 50 millones de casos que tenemos, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos han venido a pedir consejos para que le bendigamos el paquete? Muchas veces. El tema está que la vida cristiana no pasa por la bendición del paquete, sino en hacer la voluntad del Padre. Entonces vuelvo a notar la misma frase. Dios no te va a bendecir el paquete. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo soy un hijo de Dios? El contrato, usted ya se dio cuenta. ¿Cuántos pueden decir que yo soy un hijo de Dios? Yo soy hija de Dios. ¿Cuántos pueden gritar, el Padre me ama? El Padre me ama. ¿Cuántos pueden gritar, Él tiene un plan conmigo? Él tiene un plan conmigo. ¿Y cuántos pueden gritar, Él tiene sueños de bien para mí? Él tiene sueños de bien para mí. Entonces, ¿cuántos pueden gritar, el Padre quiere lo mejor para mí? El Padre quiere lo mejor para mí. ¿Usted lo cree? Sí. Denle un aplauso a Dios. Decirle que tenés al lado, pero acá se va a complicar. Ahora decirle que tenés atrás, decirle, esto se va a empezar a complicar. Esto se va a empezar a complicar. Me gustaría que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 42. Dijimos que estábamos estudiando a quién? A Jesús. Entonces vamos a ir a Jesús y vamos a ir a Mateo 26, 42. Cuando usted lo tenga me puede decir amén.
Amén. Gloria a Dios. Si uno lo tiene, yo arranco. Capítulo 26, versículo 42 de Mateo. Dice la palabra de Dios. Otra vez fue, entre paréntesis, Jesús. Mateo 26, 42. Otra vez fue Jesús y oró por segunda vez. ¿Cuántas veces oró? 2 veces. Y mire lo que decía Jesús. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cómo dijo? Si puede, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Dice la palabra de Dios, enseña que cuando Jesús oraba, dice que le caían de la frente como gotas de sangre. Imagínese el sufrimiento y la tensión de este momento en la vida de un hombre. Entonces le dice al Padre si podía pasar de él la copa, pero que se haga su voluntad. Entonces yo pensé, ¿qué pasó acá? Claro, hay una realidad. Jesús empezó a relacionar con la gente. Jesús empezó a relacionar y a tener relación con su mamá, con su papá adoptivo, con sus hermanos, con sus discípulos, con la gente. Empezó a hacer milagros. Dios, el Padre lo empezó a usar. Empezó a hacer milagros, empezó a hacer un montón de cosas. Pero el tema que yo me noté acá, el tema es que hay una contradicción aquí, porque esto, no sé si usted me va a entender, pero esta decisión de ir a la cruz estaba tomada en la eternidad. Esta decisión de salvarnos a nosotros ya estaba tomada en la eternidad. Por eso Jesús le dijo al Padre, yo voy, yo me hago hombre para ir a la cruz, para salvarnos a todos. Esto ya estaba arreglado, entre comillas, en la eternidad. Pero ahora Jesús está diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué pasó en ese transcurso? Entonces yo me anoté acá. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero hay un pequeño detalle. En ese 100% hombre y 100% Dios, se relacionó con gente. Y muchas veces decimos con mi esposa o enseñamos, ¿qué pasa si Jesús se enamoró? Por favor, no me tire piedras. Bueno, específicamente los hinchas de River. Yo le pregunto algo más y lo digo de una manera retórica. ¿Qué pasaría si Jesús quiso tener hijos? Pastor, ¿qué opina? Dejó todo por hacer la voluntad de Dios. ¿Pudo haber pasado esto? Él pudo haber querido tener hijos, él tal vez quiso formar una familia, él tal vez se enamoró de una mujer, él tal vez quiso tener más tiempo con los discípulos, él tal vez quiso hacer más milagros, él tal vez quiso ayudar a más gente, tal vez él, como decían ustedes, también quería ir a la cruz, pero no en ese momento, sino después. ¿Me va siguiendo la idea? Pero ya no era la voluntad del Padre que estaba trazada en la eternidad, sino que ahora se tenían que correr los tiempos. Entonces yo me noté acá, muchas veces nosotros, al igual que Jesús, nosotros que estamos en el mundo, rodeados de gente que no conoce a Dios, y nosotros muchas veces tendemos a ser a como son ellos, hablamos como ellos, discutimos como ellos, opinamos como ellos, hablamos como ellos, pensamos como ellos, y no queremos hacer la voluntad de Dios, o queremos hacer la voluntad de Dios pero a media. Queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, pero con la bendición de Dios esto es imposible. Porque la Biblia dice que de una canilla no puede salir agua caliente y agua fría. De la misma canilla no puede salir agua dulce y también salada.
La Biblia dice también que eres frío o eres caliente. Es decir, acá hay algo serio. Decir que tener al lado, las cosas del reino son cosas serias. Entonces yo me noté acá, o estás con Dios o no estás con Dios, o eres hijo o eres huérfano, pero tú decides qué es lo que quieres hacer. Decir que tener al lado la voluntad de Dios muchas veces no es fácil. Y decir muchas veces tampoco es divertida. Estaba leyendo hoy un pasaje de la palabra, estaba leyendo un versículo, y cuando pongo el buscador ahí en internet, me saca esta información. Escuche esto. Dice, el pastor, seguramente no me va a salir el nombre, pero el nombre es algo así como Prasan Bat Naher. Dice que fue golpeado, apuntado con un arma en la cabeza y bañado su cuerpo de gasolina para ser quemado vivo. El pastor Prasan o Prahan Bat Naher vivió un milagro poderoso, esto de estos días. De acuerdo a su testimonio, dice que estaba rodeado de extremistas hindúes enfurecidos, dispuestos a terminar con la vida del pastor. Mientras tanto, el pastor oraba y alabó a Jesús en voz alta, lo que enfureció aún más a los atacantes, y él está vivo y cuenta el testimonio de su liberación. Este pastor de 45 años todavía se está recuperando de varios huesos rotos, incluyendo las manos, los brazos, las piernas, así como cortes en la cabeza y en el cuero cabelludo. Dice que fue atacado por 6 extremistas hindúes, vinculado a un grupo llamado Ram Pratitan Sangatam. Y el otro grupo de 4 cristianos, dice que el pastor con 4 hermanos estaban repartiendo volantes y orando por los enfermos en el pueblo de Taloja, en el distrito de Rajai, en la India. Y extremistas hindúes intentaron detenerle con amenazas de muerte, pero no los escucharon. Entonces 30 extremistas rodearon el lugar donde los cristianos se reunieron, secuestraron al pastor y lo echaron en un coche que alejó a toda velocidad. El pastor fue llevado a una zona aislada y comenzaron a golpearlo, acusándole de conversiones forzadas y de destruir las mentes de los residentes con su mensaje acerca de Cristo. Después de 30 golpizas, el líder religioso sintió la gasolina bañada en todo su cuerpo. Entonces empecé a alabar y a orar a Jesús en voz alta, y los hombres que me atacaron empezaron a enojarse más. Dice que entre tanto golpe, se quedó como desmayado. Dice que él cuando se quedó desmayado, se quedó dormido. Cuando abrí los ojos, ninguna persona estaba ahí. Y el pastor dice literalmente, como sobreviví de este ataque, fue algo milagroso. Veo el amor de Dios y la fidelidad de Dios en medio del agradecimiento. La policía fue llamada y le preguntaron al pastor si había obligado a la gente a convertirse. Él les explicó que no. Y dice que en ese mismo momento se convirtieron 5 hindúes a Cristo. Y el pastor lo único que dijo fue, solamente oramos para que la gente acepte nuestra invitación y venga a la iglesia a buscar del Padre. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Sí. Entonces yo hablaba con el apóstol Carlos y me decía, hijo, la gente tiene que saber que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no es tan fácil, porque muchas veces nosotros negamos a Dios con nuestra vida y con nuestros hechos. Yo le dije que esto se iba a complicar un poquito más. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Le digo que cuando esto me ministraba el apóstol Carlos, a mí se me caían como escamas de los ojos porque nunca lo había visto de esta manera. Dice la palabra de Dios literalmente, como él lo dijo en hebreo, no lo dijo en castellano. Dice que él le dice, Elí, Elí,
lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío. Miren lo que aprendí estos días. Él está en la cruz del Calvario. Él está a punto de morir por todos nosotros. Él está a punto de tener la victoria más grande de toda la humanidad en su obediencia. Pero en ese momento de dolor, en esa circunstancia adversa, pero mire esta cosa, mire esto que pasó, que se me reveló cuando el apóstol Carlos me enseñó. En medio del dolor de Jesús, en medio de lo que estaba viviendo, en medio de la cruz, Él le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá hay una situación que pasa en medio. Pregúnteme, ¿qué situación pasa en el medio, pastor? ¿Qué situación pasa en el medio, pastor? Acá hay algo complicado. Lo complicado es que parece que acá hay un fin con la paternidad. ¡Wow! Claro, porque acá en medio del problema ya no era Padre mío. En medio del problema ya no era quiero hacer tu voluntad. En medio del problema que dice Dios mío, no era su Padre. Hello. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Estamos en la iglesia, papá, papito, padre, pero en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, ¿dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está nuestra relación con el Padre? ¿Dónde está el Padre con nosotros? ¿Cómo nosotros manifestamos a Dios? ¿Cómo manifestamos el amor del Padre en medio de las circunstancias difíciles o adversas? ¿Cómo lo hacemos? Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, el apóstol Carlos me decía, me dijo, la paternidad es muy importante, pero también es muy importante el hecho de que aprendamos y que vivamos que somos sus hijos. Porque usted y yo podemos ser hijos aquí en la iglesia, pero de la boca para afuera, y en el medio del problema lo dejamos de lado a Dios, o ni nos acordamos de Dios en medio de una situación difícil o contraria a lo que nosotros queremos. Entonces nosotros muchas veces queremos la bendición del paquete y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero aquí en este momento lo vemos a Jesús en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y ya no es Padre mío, sino que es Dios mío. Acá la relación ha cambiado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aplicar la canción que cantábamos recién diciendo: en todo tiempo te voy a alabar, en todo tiempo te voy a adorar. Pero mire qué difícil que hasta Jesús mismo, en medio de la situación difícil, en medio de la crisis, en medio del problema, ya no le decía Padre, sino que lo reconocía simplemente como Dios. Sí, lo que pasó después, literalmente, el cielo se cerró. Y mire lo que dice la Biblia. Dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todo se cerró, el cielo se cerró. ¿Por qué? Y esto fue lo que el apóstol me enseñaba. Porque cuando uno desecha la paternidad, cuando uno no abraza la paternidad, se cierra el cielo. Cuando uno no abraza la paternidad, cuando uno deja de lado paternidad, el cielo se cierra. Cuando uno no honra paternidad, cuando uno no honra cobertura, el cielo se cierra. ¿Qué pasó aquí en la Biblia? Dice la palabra de Dios: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. El cielo se cerró. Ya no era el Padre, y ya no era el Hijo, parecería ahí. El cielo se ha cerrado. La cobertura ya no estaba según él. Entonces yo pensaba ahí a la mañana cuando hacía el mensaje y le pedí a Dios que me mostraba qué pasaba ahí. El cielo se había cerrado. Había cambiado la relación, tal vez aparentemente, entre el Padre y el Hijo.
ya lo llamó Dios y no lo llamó Padre. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y todo parecería que estaría cerrado. Todo parecería que tal vez Jesús se podría haber bajado de la cruz. El Padre ya no hablaba. El cielo se había cerrado. Y decía que tenía al lado, se pudo cerrar la historia de nuestras vidas ahí. Porque si Jesús se bajaba, se acababa el dolor para Él, se acababa la angustia, se acababa la tristeza, se acababa el dolor de los latigazos y todo. Todo se acababa si Él se bajaba. Y diga conmigo, pero si Él se bajaba, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todos nosotros, mañana cuando nos íbamos a morir, nos íbamos todos al infierno. Diga conmigo, pero dice la Biblia que el sol se oscureció. Dice la Biblia que el velo se rompió. Dice que todo estaba planeado ya para el final. Pero hay un problema. El final de la historia y el final de la historia de Jesús terminaba teniendo un distanciamiento con el Padre. Y ahí pude ver como una película. Veía como el diablo estaba contento y el diablo pensaba que vencía. Y todos los demonios estaban diciendo, ya está, le ganamos. Pregúnteme, ¿por qué el diablo pensaba que ganaba? Porque ya no era el Padre, ya era Dios. Entonces el diablo pensó, ya lo saqué del foco, ya no hay paternidad, ya no hay cobertura, ahora está desamparado, ahora se piensa en un huérfano. Decía que tenía al lado, qué equivocado que estaba. Y el diablo dice que estaba ahí feliz, estaba celebrando, estaban haciendo el trencito, dice que estaba todo lleno de tinieblas, que el sol se oscureció, se rajó por la mitad el templo. Y dice que los demonios celebraban ahí su victoria. Pero en el momento de la oscuridad, en el momento final de Jesús, en el último minuto de vida, en el momento que todo terminaba y nosotros íbamos a terminar en el infierno para siempre, ocurrió la gran victoria de toda la humanidad. Estoy leyendo capítulo 23 de Lucas, versículo 46, cuando se termina la vida de Jesús, que aparentemente el diablo pensó que había distanciado al Hijo del Padre. El diablo pensaba que iban a tener la victoria porque había logrado engendrar un huérfano. En el último minuto de vida, dice la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Dice la palabra de Dios, capítulo 23 de Lucas, versículo 46. Entonces Jesús, en el último segundo de vida, clamando a gran voz, diciendo, poderoso, dice que levanta su voz y dice, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¡Wow! Lo que pareció la victoria de Satanás, lo que pareció su celebración, comenzó después de esa frase, la victoria eterna de toda la humanidad. Nosotros hoy somos salvos, nosotros hoy tenemos identidad, porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Obviamente, yo me anoté acá, la gran victoria de la paternidad, porque dice que Jesús en el último momento dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Y ahí, para terminar, le cuento lo que impactó mi corazón. En ese momento que tal vez parecía que todo estaba terminado, en el momento que parecía que todo estaba perdido, y
Y aún tal vez el padre pensó, ¿qué le pasó a mi hijo? Y en ese momento el Señor Jesús dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Y si le podría agregar abajo, le pondría, hice tu voluntad. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos servirle en todo tiempo. Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él tiene un plan con nosotros y a través de nosotros.